Hola a todos y todas, reciban la más cordial bienvenida a nombre de la Coordinación de Tecnología Educativa. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes han demostrado interés en acompañarnos hoy en esta transmisión titulada Charla El celular y las y los pequeños y pequeñas. Una buena combinación, impartida por Cassandra Gabriela González Mejía. Antes de iniciar, permítanme presentarla. Ella es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Educación con un enfoque psicopedagógico por la Universidad de La Salle Pachuca. Tiene un curso de arteterapia del Instituto de Neurociencias Aplicadas al Desarrollo, INAD. Cuenta con una certificación en diseño instruccional y gestión de proyectos e-learning emitido por la Universidad Benito Juárez de Puebla y se desempeña actualmente como diseñador instruccional en esta coordinación y es docente de la asignatura Procesos y Expresión del Pensamiento en el área de Humanidades de esta universidad. Con ustedes, Cassandra González Mejía. Adelante. Muchas gracias, Raquel. Pues buenos días a todos y todas que están presentes. Gracias por su participación y por tomarse pues este ratito, ¿no? Para hablar de este tema que creo que a varias personas pues nos puede como causar intriga o como movernos ahí un poquito, ¿no? Que es pues el uso del celular en los pequeños y las pequeñas y justo esta incógnita que viene, que si es una buena combinación o no. Vamos a tocar principalmente 3 puntos en este caso, que van a ser los problemas que pueden causarse en el desarrollo a causa del uso del celular, también un poco del aprendizaje sensorial y algunas recomendaciones que yo doy. Pues también como esta parte, ¿no? Esto va muy como de la mano de lo que yo vi en toda la carrera, un poco de experiencias que he tenido con algunos niños con los que yo me pues relaciono y también pues hablando con algunos referentes, ¿no? Entonces esta parte como importante. El primer punto que voy a tocar es un dato curioso. En esto, pues hay algunos autores o personajes importantes en la educación que mencionan cuánto tiempo es el recomendado para usar el celular entre los 0 y 12 años. Yo, pues, quise como tomar esto inicialmente para que nos demos como una idea, ¿no? De lo que se recomienda y que empezamos a reflexionar del tiempo que nosotros como padres, como, no sé, hermanos, tíos, familiares, lo que sea, que tenemos contacto con un niño chiquito o una niña chiquita, ¿cuánto es el tiempo que normalmente les permitimos que usen el celular o que se los dejamos, ¿no? Por ejemplo, se dice que de los 0 a 2 años se recomienda que únicamente se use el celular para nada. Es decir, que de los 0 a los 2, nadie debería de tener contacto con el celular. Ya más adelante les voy a hablar un poco como de las consecuencias que pueden existir, pero pues ellos y ellas mencionan que no se debería de usar, lo cual yo estoy pues muy partidaria a eso. Después dicen que de los 3 a los 5 deben de tener un contacto máximo de 1 hora al día. Y si nos ponemos a reflexionar, creo que casi nadie aplica esto. Es muy poca la gente que vemos que lo utilice 1 hora al día. Y por último, aquí quiero hacer como un énfasis, ¿no? Se habla de los 6 a los 12 años que deberían de tener un uso máximo de 2 horas al día. Yo en lo personal aquí lo dividiría en dos, que sería de los 6 a los 9, que ahí sí creo que serían las 2 horas como máximo al día, y de los 10 a los 12 podría considerarse entre 3 o 4 horas al día. Esto también depende mucho de cómo vaya desarrollándose el pequeño o la pequeña. Pero ¿por qué lo separo? Porque de 6 a 12 años son 6 años de desarrollo que no se pueden encerrar únicamente, creo, como en esas 2 horas. Aquí, por ejemplo, quiero también como comentar algo. La pandemia nos obligó a que el tiempo que se usaba para usar el dispositivo, hablando de los pequeños y pequeñas, pues era más.
¿no? O sea, uno puede decir, solo úsenlo 1 hora, 2 horas, pero la realidad es que teníamos a pequeños pegados en la computadora o pegados al celular alrededor de 8 horas, 6 horas, ¿no? Y aunque hacían diferentes actividades, a lo mejor tenían actividad física o cuestiones de estas, la realidad es que el tiempo que pasaron pegados a la computadora o al celular fue mucho. Entonces ahora también el reto que se viene pues es aprender a cómo desapegarse de esto, ¿no? Del uso de estos dispositivos y que justo si se encuentran en esta etapa, pues tomar en consideración como los tiempos que se recomienda los utilicen, ¿no? Entonces esto como un pequeñito dato como para empezar a reflexionar en esta parte de cuánto tiempo dejamos que el niño o la niña utilice el celular. Ahora sí, hablando un poco de los problemas que podemos encontrar en el desarrollo, tenemos desde el punto del desarrollo cerebral. Puede que haya dos cosas, o que por estar usando el celular el desarrollo sea lento o sea demasiado rápido. Y aquí quiero hacer como este paréntesis en una frase que me repitieron toda la carrera y que yo de verdad con mi experiencia he visto que es cierto y es darle tiempo al tiempo. Es muy importante que un niño de 3 años haga lo que un niño de 3 años tiene que hacer y no haga lo que a lo mejor un niño de 6, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un momento donde queremos como acelerar todo y esto implica acelerar el desarrollo de los niños y de las niñas. Y el celular ha sido una herramienta que ha hecho que esto sea como mayor y no debería de ir por ahí, porque justo si existe este aceleramiento del cerebro, pues sí, a lo mejor y uno pensaría, voy a tener un hijo o una hija superdotada, pero la realidad es que las afectaciones que puede causar esto, pues es muy notorio y diferente, entonces, pues no va como por ahí. También puede que, como les decía, sea todo lo contrario, ¿no? Tener este retraso cognitivo, que tampoco vamos por ahí, ¿no? Puede aumentar la impulsibilidad de los niños y no hay autocontrol, que aquí vienen las rabietas. Eso también lo vamos a tocar en otro punto, pero básicamente es esto, o sea, los niños tienen una desesperación por no obtener el celular rápido, por no poder ver un video o por alguna otra situación, y entonces tenemos aquí este retraso cognitivo, ¿no? Entonces van como de la mano. Hablando del retraso en el desarrollo, pues vemos que se limita el movimiento que tienen. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, si uno como adulto, ¿cómo usa el celular? Que normalmente lo que hacemos es estar aquí y o nos jorobamos o hasta nos hacemos como para atrás, acostados, pero ¿qué pasa? Que no hay movimiento. Ahora imagínense un niño o un bebé, hablando por ejemplo de 1 o 2 años, que lo tienen acostado y lo tienen con el celular a un costado, ¿en qué momento va a aprender a caminar, a gatear? Lo que estamos haciendo es limitar este movimiento y entonces después no va a poder a lo mejor caminar en la etapa que debería o se va a tardar más, ¿no? O esta parte, o a lo mejor ni siquiera va a experimentar el gateo porque no se lo permitimos y esa es una experiencia muy bonita para los niños y muy importante. Entonces, por ejemplo, hablando pues de niños un poquitito más grandes, el rendimiento académico no va a ser el mismo, se va a ver sesgada esta parte. También vamos a ver, como lo comento, problemas en las capacidades motrices, ¿no? Esta parte de que no, a lo mejor no pueden ni siquiera coordinarse al saltar o que les digan derecha y se va a la izquierda porque no están desarrollando esto de la manera que debería de hacerse, sino que lo están haciendo mediante el dispositivo, que pues no debería de ser así. Podemos tener problemas en la alfabetización también. Aquí es como un arma de dos filos, ¿no? ¿Por qué? Porque también la tecnología nos puede ayudar en eso. Yo no es como que esté en contra de que usen la tecnología para, pero también hay que aprender a usarla. Y lo que vemos en la sociedad actualmente es que no se sabe usar los dispositivos. Lo que único que se hace es agarrar el celular, dárselo al niño y entonces ahí que haga lo que quiera. Y no va por ese lado. Y también vamos a tener problemas en la atención. Si ustedes
le hablan a un niño que está con el celular, lo más probable es que no les haga caso, porque prefiere estar viendo un video o contestando un mensaje o haciendo otra cosa que prestándoles atención. Normalmente cuando se les da una orden o se les pide que hagan algo, no lo hacen porque prefieren estar acá. O lo van a hacer de mala gana o les van a contestar. Y no se trata de llegar a ese punto que se puede evitar desde más chicos. También existe la posibilidad de la obesidad infantil, porque al estar todo el tiempo con el dispositivo, justamente aumentamos el sedentarismo, no hay movimiento. Esto puede llegar a causar problemas de salud, como puede ser la diabetes o incluso problemas cardíacos. Y esto ya es mucho hablando de o sea, de un infante, ¿no? Que uno a lo mejor en un adulto lo piensa como algo ya normal, que tampoco debería de ser así, pero en un niño no debería ni siquiera de normalizarse. Y si vemos estadísticas de cómo está, por ejemplo, la obesidad en México, es impresionante. Entonces, y va de la mano con esto. O sea, los niños ya no quieren jugar, los niños ya no quieren saltar, correr, brincar, irse a dar la vuelta al parque, porque prefieren ver un parque en el celular, porque para ellos eso tiene más sentido tal vez. Y eso ha sido a consecuencia de que el celular se les da todo el tiempo. Justo ahí les pongo pues que los niños deberían de estar de arriba para abajo moviéndose, ¿no? Y no necesariamente como acostados viendo el celular y solo eso. Algunas otras situaciones que tenemos son las alteraciones en el sueño. Las generaciones más recientes presentan muchos problemas en conciliar el sueño. Alguna vez alguien me dijo que cuando uno va a irse a dormir, lo que se recomienda es que 2 horas antes se deje el celular a un lado. Y eso hablando para todos, para adultos, para niños, para quien sea. O sea, que si yo me voy a dormir a las 9 de la noche, entonces a las 7 termino de checar mis mensajes, lo que sea, pongo mi celular en vibrador o en silencio total y lo dejo a un lado, para que de esta manera tu cuerpo empiece como a empezar a descansar y entonces ya puedas conciliar el sueño más rápido. Ahora imagínense a un niño que siente esta necesidad por el celular, que a lo mejor antes era más fácil contar un cuento antes de dormir y con eso como que nos arrullábamos y nos dormíamos. Y ahora la realidad es que no se hace eso. La realidad es que a lo mejor se les da el celular o se les pone un video y entonces el niño se arrulla con lo que dice el video, se queda dormido y a veces ni siquiera se quita el celular de su lado, ¿no? O sea, se le deja ahí toda la noche. Entonces, esta es una parte importante. ¿Por qué? Porque a consecuencia de tener un mal sueño, el rendimiento académico va a ser bajo o va a tener alguna situación por ahí que vayamos a detectar. Y también el sueño o este momento de sueño es sumamente importante para el desarrollo de los niños y de las niñas, porque es el momento en el que el cuerpo puede tomar ese descanso para seguir desarrollando, para desarrollar órganos, para desarrollarse cerebralmente. O sea, entonces es muy importante que tengan en consideración que el sueño es una de las cosas más indispensables para los niños y si no está ocurriendo de la manera adecuada porque están teniendo más atención en el celular que en su entorno, y se están cansando, y ni siquiera se cansan, si lo piensan así, los niños no se cansan con el celular, o sea, a lo mejor se cansan del cerebro, pero físicamente no hay como este agotamiento que también se necesita para conciliar el sueño completamente, ¿no? Entonces también va esta parte. Vamos con las conductas agresivas también, que aquí quiero hacer como énfasis en el contenido que pueden ver sus hijos o hijas o primos, sobrinas, nietos, lo que sea. Yo el otro día, yo doy clases a niños chiquitos también, por las tardes, y uno de los pequeños al que le doy clases tiene 5 años y me decía, ponme al Rayo McQueen. Todos conocemos al Rayo McQueen o todos hemos visto en algún punto esta referencia, ¿no? Y uno que piensa, pues que es un carrito rojo y ya me dijo, pónmelo en la tele. Él decía que en Netflix, pero estaba en YouTube. Y al ver el video, a mí me llamó mucho la atención que era un video cero apto para niños. O sea, y él no lo entendía.
Por ejemplo, salía el Rayo McQueen todo distorsionado, teníamos la imagen de Spider-Man, pero Spider-Man se estaba tocando sus partes íntimas, Spider-Man estaba tomando alcohol y Spider-Man después terminaba orinando en vía pública. Y yo me quedé pensando, ok, él está viendo esto y lo ve normal. ¿Me explico? Ustedes saben, o al menos eso se nos ha dicho todo el tiempo, los niños aprenden por imitación. ¿Esto qué implica? Que al rato este pequeño va a ir a hacer pipí en vía pública y va a pensar que eso está bien, ¿no? O a lo mejor si ve un vasito y no se da cuenta que es alcohol, va a empezar a imitar, ¿no? A Spider-Man, que Spider-Man era como, wow, y de repente el adulto va a decir, ay, pero ¿por qué está haciendo esto? Porque no hay ese seguimiento, ¿no? De lo que un hijo o una hija puede ver en YouTube, en Netflix, en la tele o en el celular, ¿no? Que ahora lo que tenemos en la tele no tenemos en el celular, entonces eso implica que todo está al alcance de los niños, ¿no? Entonces, justo el ver contenidos violentos o algún contenido parecido va a causar que el niño actúe de esta manera, que la niña haga lo mismo. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Podemos tener conductas agresivas, podemos tener respuestas, ¿no? Este reto del hijo o de la hija hacia el papá o la mamá. Entonces estos conflictos empiezan a verse y uno se pregunta como, ay, ¿por qué mi hijo está así? O ¿por qué ha reaccionado de esta manera? Y pues la realidad es que está haciendo por esta situación, ¿no? Y también hay que tomar en consideración que cuando ellos no tienen un acceso rápido a estos dispositivos o al celular, las conductas agresivas salen a flote completamente. O sea, digo, tomando por ejemplo a otro pequeño que yo vi, no lo dejaban tener acceso al celular porque primero era la clase y se enojó tanto que empezó a patear la puerta y casi rompe un vidrio. ¿Qué necesidad habría de que alguien sienta esta necesidad de tener su celular o de ver un video o lo que sea, si pues se podría evitar a lo mejor poniéndonos a jugar con ellos, ¿no? O entreteniéndolos de otra manera. Pensemos también esta parte. La mayoría de gente, pues estamos aquí, no sé, pero pensemos cómo nos entretenían nuestros papás, ¿no? Cuando el celular a lo mejor existía, pero uno no tenía el acceso o que ni siquiera estaba pensado, ¿no? ¿Quién o cómo hacían uso de esto? ¿Cómo los entretenían? No había manera de que un papá fuera y te diera el celular para entretenerte, ¿no? A lo mejor las conductas agresivas antes eran porque no te dejaban salir a la calle a jugar con tus amigos. O sea, pero sí notamos como esta diferencia de lo que es usar el celular ahora y lo que era antes. ¿Por qué ahora o sea, los que ahora se están convirtiendo en papás o que son papás ya un rato, quieren entretener a los hijos con el celular, pudiendo hacerlo mediante el juego, por ejemplo, ¿no? Y evitando estas conductas. Y por otro lado, tenemos la adicción tecnológica, que ese también pues es un punto importante. Dicen que 1 de cada 11 niños de entre 8 y 18 años son adictos a la tecnología. Yo la verdad dudaría que sea 1 de cada 11, yo creo que son más, porque ahora de verdad uno ya no puede mantener una conversación con un joven o un niño joven hablando, o sea, de esta edad, de 8 y 18 años, porque prefieren estar en su celular, su entorno es su celular. Esto que ha provocado un aislamiento social. Y piénsenlo, por ejemplo, ahora con la pandemia también. Con la pandemia, lo que sucedió con los niños o con las niñas es que no había este contacto físico, o sea, conocían a sus compañeros o sabían de sus compañeros por las pantallitas, a lo mejor a veces aquí en Zoom, ¿no? Por ejemplo. Pero
al regresar a lo presencial, a algunos les ha costado muchísimo trabajo tener esta relación porque no les gusta relacionarse con el otro, porque prefieren encerrarse en su celular y audífonos que relacionarse con alguien de su edad o de su entorno, ¿no? Y esto complica pues cada vez más las cosas. Algunos problemas físicos que también van a venir por esto y que yo creo que hasta nosotros como adultos podemos llegar a tener y para qué causarle esto a un niño es pues la fatiga visual, los problemas oculares, o sea, eso creo que es básico ya, o sea, realmente la cantidad de gente que va a empezar a usar lentes a consecuencia de esto son varios, porque no se está controlando eso y porque el celular se usa aquí, ni siquiera como 1 metro de distancia, digamos, no, el celular siempre lo queremos tener aquí en la cara y también considerar que hasta los dolores crónicos de espalda pueden llegar a aparecer por esta parte de no saber controlar a tiempo el uso del celular, porque además no hacemos un uso adecuado. Si no lo vemos de manera, o sea, si ni siquiera nos enfocamos en a qué distancia hay que verlo, nos gusta pegarnos y la mayoría estamos como encordados, ¿no? Entonces también como esta situación. La radiación, ese es otro punto importante. Todos somos sensibles a la radiación, eso lo sabemos, pero consideren que un niño lo es más. Entonces, las enfermedades que podrían llegar a derivarse de eso, y digo podrían porque no es algo 100% como confirmado que la radiación del celular pueda causar a lo mejor un cáncer, pero sí hay esta posibilidad en todo momento, entonces hay que cuidar mucho. O sea, es como esta imagen, ¿no? Aquí el niño, o sea, visualmente ya empieza a tener alguna situación, porque no le alejan tampoco el celular. O sea, la distancia que hay que usar el celular no debe de ser tan pegado y pues justo va desarrollando más cosas. Hablando también de la sobreexposición, que esto va un poco relacionado con el saber qué es lo que están viendo los niños, porque se vuelven vulnerables a las cosas que hay en la red. Entonces, ellos no saben a lo mejor cómo actuar ante esto porque no conocen del todo pues lo que sucede, la situación, el entorno, ¿no? Y uno como papá o como mamá, pues a lo mejor no se los dice porque están muy chiquitos y porque no deberían de estar teniendo esa plática con ellos, justamente porque ni siquiera deberían de estar en contacto con el celular, ¿no? También, pues, esta sobreexposición va relacionado con lo que mencionábamos de la adicción tecnológica. No les gusta tener contacto con nadie. Y no hablando, o sea, hablando como de este contacto de el no querer relacionarse con nadie. O sea, no les gusta porque prefieren estar en su celular y eso les da como todo para ellos, aparentemente. Y pues también tenemos la falta o déficit de atención. Vamos a tener dificultad para concentrarse en la escuela. El desarrollo de la memoria pues no va a ser del todo adecuado. Van a ser propensos a desarrollar depresión o ansiedad justamente por este aislamiento social, ¿no? O sea, que no les gusta relacionarse con el otro y entonces ahí vienen como problemas después de decir no tengo a nadie, cuando en realidad todos estaban ahí, pero no se les estaba haciendo caso. Y en general, pues pueden llegar a tener problemas de conducta, que fueron varios los que estuvimos ahorita como mencionando respecto a esto, ¿no? Entonces, pues tener como muy en cuenta esta parte. Aquí, entrando al aprendizaje sensorial. La manera innata en que adquirimos los conocimientos todos sensorialmente, es mediante el juego. Entonces, un niño que solo se la pasa viendo videos en YouTube, una niña que a lo mejor está en TikTok, porque hasta eso, ¿no? Hay redes sociales que uno pensaría que son solo para adolescentes adultos y la realidad es que ya estas son para niños, ¿no? Vemos TikToks ya de niños, vemos a lo mejor en Instagram, en Facebook, en YouTube. Entonces, pues esta parte se está perdiendo como esto,
a estos niños, a estos infantes, a su desarrollo de la manera que se esperaría que fuera. El juego nos permite experimentar con nuestro entorno y así también relacionarnos con los otros. Entonces, si el niño o la niña no está teniendo este desarrollo o este aprendizaje mediante lo sensorial, la realidad es que no se va a desarrollar a lo mejor como uno espera o de la mejor manera posible. Por eso en estas edades tiene que ser primordial que tengan experiencias de este tipo, porque así vamos a determinar el desarrollo de las etapas siguientes. El aprendizaje sensorial es algo sumamente importante que se debe considerar para estas edades, ¿no? Hablando de los 0 a los 12. ¿Por qué? Porque el niño le gusta tener contacto con las cosas, les gusta sentir, les gusta mancharse, o sea, realmente el niño disfruta esto, la niña lo disfruta. Entonces hay que fomentar esto. En lugar de fomentar el estar en el celular y solo sentir como una pantalla o algunos todavía, algunas teclas, es mejor ponerlos a jugar, que se diviertan, que se entretengan, que vean como esta parte. Y ahí justo vamos como a estas recomendaciones, ¿no? La primera recomendación y la principal es que jueguen con ellos y con ellas de manera física. Sálganse al patio, agarren una pelota, no sé, o que los fines de semana, en lugar de que se reúnan y toda la familia a ver una película, mejor reúnanse y váyanse a un bosque o traten de hacer algo diferente, pero que les permita también conocer todo lo que hay detrás de. Traten también como de limitar un poco, pues si ya usan el celular, como esta parte, ¿no? O sea, dar ciertos tiempos, eso es muy importante, porque así también les vamos a dar una rutina de uso que va a permitir pues que ahora empiecen como a desarrollarse diferente. Hay que dejarlos manipular físicamente las cosas. Esto, por ejemplo, hablando más de niños chiquitos, ¿no? De 0 a 3, 4 años es sumamente importante que toquen las cosas, que unos dicen como que no permitas que se lleven las cosas a la boca, límpienlas y dejen que se las lleven a la boca, porque esto también es una manera de que ellos sientan y de que empiecen a vivir el mundo. No, o sea, es mejor eso a que se la vivan todo el tiempo en el celular viendo un video que ni siquiera saben. Porque yo escucho mucha gente que dice, es que los niños ya nacen así como sabiendo la tecnología, ya saben usar el celular. No, a ver, volvemos a la parte de la imitación. Si un niño ve que yo le desbloqueo el celular y lo primero que le pico es a YouTube, que es un cuadrado de color rojo con blanquito, lo que va a hacer no es que sepa que eso es YouTube, sino que sabe que ese símbolo reproduce videos y por eso aprende a darle clic y por eso le busca y le mueve hasta que ve visualmente algo que le llama la atención, le pica y se queda con ese video. Eso no significa que sepan exactamente cómo funciona YouTube o qué es siquiera YouTube. Solo saben que eso permite reproducir videos, ¿no? Entonces, dejar como, o sea, esto no es manipular físicamente las cosas porque no va por ahí el mensaje, ¿no? Y va de la mano con el tercer punto, fomentar la socialización. La socialización entre niños es súper importante porque también aprendemos a partir de eso. Nosotros seguimos aprendiendo. O por ejemplo, uno en su ambiente laboral aprende del otro, socializa con el otro y de ahí uno conoce más cosas. Ahora imagínense los niños que están empezando a entrar como en este eh, mundo social, que empiecen a familiarizarse con el otro, que hablen de lo que pasa en su entorno y no necesariamente mediante un mensaje en redes. Es muy importante como esta parte, o sea, que los permitan como congeniar con el otro, con la otra. La cuarta recomendación y aquí, pues hacer énfasis. A ver, no todo es malo con la tecnología y tampoco se trata como de satanizar esta parte de que no, nadie debe de usar el celular y todo es malo. No, puede ser una herramienta muy buena, de verdad.
O sea, y digo, hablando nosotros en el área de tecnología, pues usamos la tecnología diario, pero hay que saber usarla. Y vuelvo a esta parte y a esta frase que creo que es muy importante que la tengan presente, y es que hay que darle tiempo al tiempo. Un niño de 0 a 2 años no tendría por qué saber ni siquiera qué es un celular. Pero a lo mejor un niño ya de 8 10 años sí puede saber qué es un celular, pero también ver hasta dónde. Y ahí va el siguiente punto. En caso de que sus hijos usen celulares, revisen todo lo que están viendo, porque uno piensa que todo es color de rosa y que a lo mejor por poner ciertas limitaciones ya no están viendo otros. Pero la realidad, y yo me he dado cuenta de eso ahora que convivo un poco más con pequeños, que la manipulación que hay en ciertas aplicaciones es mucha. Y uno puede pensar que un video que dice Dora la Exploradora es de Dora la Exploradora, y la realidad es que está todo trastornado el video, o sea, no habla nada de lo que se está diciendo, por ejemplo, en el título. Y a lo mejor uno seguía con el título y dice, ah, esto lo puede ver mi hijo. Pero la realidad es que no. Entonces yo sí pues los invitaría mucho como a esta parte de estar muy al pendiente de qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, hablando de niños más grandes. Pero la recomendación en general es que no permitan que hagan el uso de esto, fomenten mejor la lectura, fomenten el juego, fomenten otras cosas. No estoy diciendo tampoco como no los dejen ver la tele o no los dejen ver videos, escuchar música. No se trata de eso, pero sí de priorizar cosas. Hay cosas que les pueden nutrir mucho más que solamente decir vamos a encasillarlos en usar solo el celular, ¿sí? Entonces, pues esta parte como de estar muy al pendiente de lo que usan, de lo que ven, de lo que hacen, y en caso de que no, pues ni siquiera darles como este acceso, ¿no? Entonces, pues por mi parte son algunas referencias que utilicé que podrían tener pues en consideración también o que simplemente puede uno buscar en internet cierta información, porque la realidad es que hay mucha, solo hay que saber seleccionar esta información. Entonces, pues de mi parte sería todo. Si hay dudas, comentarios, pues pueden abrir su micrófono o un mensajito en el chat y estamos, pues pendientes. Cas, yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que has podido ver en la bibliografía o en el transcurso de la carrera en relación al desarrollo espacial del uso de dispositivos? Porque si bien comentabas que a veces se dificulta reconocer izquierda o derecha cuando son muy pequeños, lo cierto es que también hay un desarrollo de otras habilidades espaciales por el uso de videojuegos, especialmente a lo mejor de 7 años en adelante, ¿no? O con algunos juegos o algunas aplicaciones en específico. Hablo de juegos como en juegos en línea, donde los chicos compiten entre sí o son aliados para hacer juegos, no sé, de estrategia, de combate, de tipo, así, ¿no? Esos juegos hasta de roles. Hay un desarrollo cognitivo en relación al espacio. Eh, ¿Vos tenés algún dato o alguna opinión al respecto? Porque no es que no tengan un desarrollo espacial, sino que a lo mejor se desarrolla de manera diferente o no lo recomiendan o sí, o ¿cuál es tu opinión al respecto? Gracias, Raquel.
por ejemplo, ahorita me hiciste pensar mucho en Minecraft, que es un juego que justamente como que también va como a esta parte, ¿no? O sea, desarrolla ciertas habilidades. Y yo creo, o sea, al menos en lo personal, que no es malo, o sea, no es malo que a esas edades, o sea, se use, ¿no? Porque también, como dices, fomenta como esta parte, ¿no? A lo mejor hasta el juego en equipo, que es importante, ¿no? O sea, que aprendan a pues acudir como al otro para poder desarrollarse de cierta manera. Pero pues también siento que hay que saber cómo encaminarlo. Creo que también si les pones solo el videojuego, ¿no? O sea, porque justo hay de videojuegos a videojuegos y si uno busca otro tipo de, no sé, a lo mejor uno más violento, pues uno va a decir, no, pues esto ni al caso, ¿no? O sea, ¿para qué se lo pongo a mi hijo si está aprendiendo violencia, ¿no? Pero justo hay otros videojuegos que yo creo que sí sirven como en esta parte, pero creo que lo más importante y algo que sí se veía como en la carrera era esta parte siempre de encaminar las cosas. Y no hablando solo de la tecnología, sino en general. O sea, creo que es muy importante que siempre se les dé como esa guía de hacia dónde se busca que se vaya con esto, ¿no? Porque si uno no da como esta pauta o esta guía de hacia dónde vamos, el niño o la niña va a ir hacia donde cree que es mejor, ¿no? O va a tomar esta ruta hacia lo que piensa que es mejor, pero no necesariamente a lo que... Tal cual, el lugar del adulto. Tania Torres del Centro de Formación Docente nos compartió un comentario en el chat que dice muchas gracias por la información. Sin duda, habrá que replantear la manera en que vemos a las pantallas y considerar que las infancias están expuestas a muchas otras cosas más allá del sedentarismo, sino que de verdad puede verse reflejado en la manera en que se relacionan y en la salud. Sí, muy cierto. Gracias, Tania, por tu comentario. Creo que sí, esta parte de que se ve muy reflejado en la manera en que se relacionan en la salud, creo que un punto de referencia y de verdad, o sea, si lo analizamos desde ahí es la pandemia. O sea, la pandemia trajo muchas cosas como a consecuencia de, porque se vieron obligados a utilizar esto, ¿no? Los dispositivos, todo, pero también las consecuencias que tuvo esto también se están viendo ahorita y también se tiene que atender esta parte, ¿no? O sea, a nivel salud a lo mejor no es nada más esto de lo que comentaba, a lo mejor no es solo la espalda, ¿no? También ya tenemos situaciones de ansiedad o de depresión, de que no saben cómo relacionarse con el otro y entonces se siente como este espacio de soledad, ¿no? Entonces sí, es como atender pues mucho esta parte y como dicen, replantear, creo que eso es lo más importante de cuando escuchamos una plática de lo que sea, el poder replantear nuestras ideas con lo que escuchamos de la otra persona. Entonces, gracias, Tania, por tu comentario. Muy bien. Claudia, Liliana, Graciela, ¿alguien más desea comentar algo? Puede ser pregunta, puede ser comentario. Hay una duda. Dice, ¿y si el sobrino de 3 años ya está muy acostumbrado al celular, cómo regresar a un uso más sano? Es una muy buena pregunta, porque creo que el problema en algunos ya se ha desarrollado, ¿no? Como el ya usan el celular y ahora cómo lo hacemos o cómo regreso a esto. Creo que un punto muy importante siempre va a ser la rutina. Poner rutinas a los niños es bueno. A veces ellos se manejan como mediante esto. Entonces, yo lo que recomendaría, por ejemplo, es eso, empezar a fomentar una rutina tal vez más estricta, ¿no? De pues no, o sea, solo se va a usar de tal hora a tal hora y empezar a meter también otras actividades que puedan como sustituir lo que el celular está haciendo, porque
muchas veces creemos que el celular nos da todo. Y la realidad es que no, hay muchas actividades que podemos seguir haciendo como físicamente o vivencialmente, ¿no? Sin necesidad del celular y que justamente podrían como ayudar a esta parte. No sé, por ejemplo, pues que en lugar de que se pongan a ver un video antes de dormir, bueno, pues ahora hoy no vamos a hacer esto, ¿no? No vamos a ver un video de, o sea, yo traigo el Rayo McQueen aquí así todo el tiempo, pero por ejemplo, ¿no? O sea, hablando del sobrino de 3 años. Bueno, el sobrino de 3 años se duerme viendo el celular, viendo un video del Rayo McQueen. Bueno, pues ahora, antes de dormirnos, vamos a dibujar un Rayo McQueen entre tú y yo para que logremos conciliar el sueño y ahí ir cambiando un poco como esta dinámica o esta rutina que ya se le hizo respecto a cómo pues está utilizando el celular. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana y hay que estar conscientes también de esto, pues que es un proceso, pero que lo importante también yo creo que es darse cuenta de lo que está pasando y entonces a partir de ahí empezar a hacer ese cambio. Hay Espero un haber. comentario de Graciela, ahí levantó la mano. Sí. Sí, gracias, Cas. Mira, es lástima que ya no pude escuchar todo lo que nos compartes. A mí me interesaba mucho porque yo tengo, pues niñas ya están grandes, pero tengo dos nietecitos, que hay, no, uno de 7 y otro de 4 años. El que está más pegado al celular es justo el de 7 años. Lo mismo, o sea, nosotros igual, 1 hora, pero luego él ya agarra 1 hora y digo, yo lo que quiero es que descanses tus ojitos, porque está en el celular y bueno, ya no veo el celular y me voy a la tele. Entonces es estar combinando esas dos actividades, ¿no? Yo, o sea, mi duda es, no escuché si lo comentaste o no, pero ¿puedo condicionar el uso de ese celular? O sea, decirle, bueno, te lo presto siempre y cuando hagas tarea, siempre y cuando haces tu cuarto, siempre, o sea, sí es bueno eso, condicionarlo. Yo creo que esta parte de condicionar sí puede llegar a ser una buena herramienta para ir modificando esta parte, ¿no? O sea, como el decir, si hoy lavas los trastes, te puedo prestar el celular 20 minutos más, ¿no? O sea, pero eso sí, que quede muy estipulado el tiempo. Eso creo que es muy importante porque si no, existe esta flexibilidad de decir, ay, 5 minutos más, y esos 5 minutos se convierten en 20 y Sí. luego otro ratito y así. Entonces sí es muy importante como aclarar esto, pero creo que en este caso también por la edad sería buena opción, o sea, el sí condicionar como haz esto y tu recompensa va a ser esta, porque también algo como en general es que la tecnología ahora les hace creer que todo lo tienen así, ¿no? O sea, muy rápido y a la primera, y la vida no es así, y tienen que también como que, o sea, es preferible que desde ahorita se les vaya diciendo a que en algún momento tengan como ese sablazo de que no, pues no era como yo creía, ¿no? Entonces sí creo que por esa parte podría llegar a funcionar. Ok. Sí, muchas gracias, Cas, por lo que nos compartes. Gracias. También es bien interesante preguntarse por qué para los padres resulta una estrategia de consolación, ¿sí? El niño llora, te doy el celular. Eh, Creo que la vorágine de la vida actual lleva a un grado de acelere muy grande. Hay un meme, una imagen que dice, un nene le dice al papá, papá, escúchame con los ojos, porque el padre estaba con el celular, ¿no? Entonces, el padre bueno, hay mucha gente que resuelve el trabajo por el celular, e incluso adultos, que podemos llegar a caer a adicciones al celular. Entonces, creo que, como decían acá las compañeras, ¿no? Es un reflejo el uso de ese celular, también es un reflejo de cómo nos vinculamos nosotros con ese celular y cómo está presente en la escena familiar
como un recurso de consuelo, como un recurso de niñero, ¿sí? Ah, no tengo tiempo de ponerme a leerle un cuento, entonces toma, mírate un video en YouTube, ¿no? Entonces creo que eso es una cuestión que nos debemos, un debate que nos debemos los adultos, y que a veces en esta carrera por subsistir más o menos dignamente, cada vez escasea más el tiempo de calidad con nuestros niños. Entonces eso creo que es como una cuestión que trasciende en sí la pregunta si el celular es bueno o malo, porque las preguntas son otras para los familiares, ¿no? Y que si pudiéramos medir las consecuencias que tiene esto, como nos has compartido, Cas, creo que pensaríamos un poco más, ¿no? Que a veces lleva más tiempo, que es más desgastante, que implica más energía, sí, pero también es el compromiso que asumimos cuando decidimos apostar por una familia donde haya niños que crezcan lo más sanamente posible, ¿no? Entonces, creo que nos has dado muy buenas pistas, Cassandra, de cómo pensar eh, el uso del celular y qué implicancias tiene. Así que bueno, ha sido un gusto escucharte. No sé si habrá algún otro comentario. Hay aplausos, muy bien, sí. Aplausos, Cas. Has hecho una síntesis muy integral, considerando la parte biológica, la parte social y psicológica de nuestros niños y niñas. Bien, bueno, con esto entonces, Cassandra, muchas gracias por todos tus aportes y damos por concluido este evento. Agradecemos su participación y les invitamos cordialmente a seguir nuestras redes para futuros eventos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la atención y por su participación también.